La niebla cubre los campos de Dearborn en la década de 1860. Una granja modesta despierta entre el sonido metálico de herramientas y el crujir de la madera húmeda. Allí, en 1863, nace un niño que no mira la tierra, sino las máquinas. Su nombre es Henry Ford. Y desde el primer día, parece escuchar algo que los demás no oyen, el futuro. Mientras otros niños corren por los campos, Henry desmonta relojes. No por rebeldía, sino por obsesión. Quiere entender cómo el tiempo se mueve, y cómo puede dominarse. Su padre desea que herede la granja. Henry desea motores. En 1879, con apenas 16 años, abandona la granja y viaja a Detroit. La ciudad vibra con vapor, hierro y electricidad naciente. Allí se convierte en aprendiz de maquinista. Cada engranaje que toca es un paso más hacia su verdadera ambición. Durante años alterna trabajos y estudios nocturnos. La electricidad comienza a transformar el mundo. En 1891 entra a trabajar para la Edison Illuminating Company. Y allí, el destino acelera. En una reunión conoce a Thomas Edison. Henry le habla de un carruaje sin caballos impulsado por gasolina. Edison escucha, sonríe, y le dice, sigue adelante. Esa frase enciende una revolución. En 1896, después de noches interminables en un pequeño taller, Henry termina su primera creación, el cuadricicle. 4 ruedas delgadas, un motor ruidoso, y una puerta demasiado estrecha para sacarlo. Tienen que derribar parte de la pared para liberarlo. Afuera, el vehículo vibra como una criatura recién nacida. Cuando arranca, la calle se queda en silencio. Luego, el mundo cambia para siempre. Pero el éxito no llega de inmediato. Sus primeros inversionistas dudan. En 1901, su primera empresa fracasa. Henry no quiere autos caros para ricos. Quiere autos para todos. Y esa idea asusta a los poderosos. En 1903, finalmente nace la Ford Motor Company. Un pequeño taller, 12 inversionistas, y una visión gigantesca, democratizar el automóvil. El primer modelo se vende en cuestión de días. El mercado automotriz es brutal. Decenas de fabricantes compiten. Muchos desaparecen. Pero Henry tiene una obsesión: eficiencia. Simplificar. Reducir costos. Producir en masa. En 1908 presenta el modelo T. Un automóvil resistente, accesible, diseñado para caminos de tierra y familias trabajadoras. No es un lujo. Es una herramienta. Y América lo abraza. Pero Henry no está satisfecho. Vender autos no es suficiente. Quiere producirlos tan rápido que cualquiera pueda comprarlos. Y en la sombra de sus fábricas comienza a gestarse una idea que transformará el trabajo humano para siempre. La línea de ensamblaje está a punto de nacer. El ruido es ensordecedor. Metal golpeando metal. Vapor escapando como si la fábrica respirara. Estamos en 1913, en la planta de Highland Park, en Detroit. Henry Ford no observa autos, observa tiempo. Cada segundo perdido es dinero. Cada movimiento innecesario, una falla del sistema. Hasta entonces, construir un automóvil tomaba más de 12 horas. Operarios caminaban de un lado a otro, cargando piezas pesadas. Henry decide que el trabajador no debe ir hacia el auto debe ir hacia el trabajador. Una idea simple. Una revolución silenciosa. Inspirado en los mataderos de Chicago y en procesos industriales fragmentados, Ford implementa la línea de ensamblaje móvil. Cada obrero realiza una sola tarea repetida. Precisa. Cronometrada. El tiempo de producción cae de 12 horas, a poco más de 90 minutos. El modelo T se convierte en una máquina de democratización. Su precio baja año tras año. De $850 a menos de 300. Por primera vez, el hombre común puede comprar movilidad. Pero la fábrica tiene un problema: la monotonía destruye el espíritu humano. La rotación de empleados es altísima. Los obreros se marchan. El trabajo repetitivo agota cuerpo y mente. Henry necesita una solución inesperada. En 1914, Ford anuncia algo que sacude al país: $5 al día. El doble del salario promedio. El mundo empresarial lo llama loco. Los trabajadores lo llaman visionario. El salario no es solo generosidad. Es estrategia. Si los trabajadores ganan más, pueden comprar el producto que fabrican. Ford no solo está construyendo autos. Está diseñando un nuevo modelo de capitalismo. Para 1920,
Más de la mitad de los automóviles del mundo son modelo T. Carreteras comienzan a expandirse. Gasolineras aparecen en pueblos remotos. Estados Unidos se vuelve móvil. Pero el éxito absoluto trae arrogancia. Ford insiste en que el modelo T es perfecto. Se niega a modificarlo. Cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera, siempre que sea negro. La competencia observa y aprende. Mientras tanto, emerge un rival silencioso, General Motors. Ofrecen variedad, colores, estilos nuevos cada año. Entienden algo que Ford ignora: el consumidor quiere elección. Y el imperio comienza a mostrar grietas. A mediados de la década de 1920, las ventas del modelo T caen por primera vez. Las fábricas que alguna vez rugieron con orgullo ahora vibran con incertidumbre. Henry, el hombre que dominó la industria, enfrenta su primer gran desafío moderno. En 1927, después de casi 2 décadas de supremacía, Ford detiene la producción del modelo T. 15 millones de unidades después, el rey abdica. Pero el mundo ya no es el mismo. La competencia es feroz. La economía tiembla. Y una tormenta llamada Gran Depresión se aproxima en el horizonte. El hombre que inventó la producción en masa está a punto de enfrentarse al colapso masivo. El año es 1929. La bolsa de valores se desploma. Gritos en Wall Street. Papeles volando como cenizas. La Gran Depresión comienza, y ninguna industria está a salvo. Ni siquiera la de Henry Ford. Las ventas de automóviles se hunden. Fábricas que antes rugían ahora se silencian. En Detroit, miles de trabajadores quedan sin empleo. Las filas de desempleados se extienden bajo el frío invernal. El sueño industrial se congela frente a los portones cerrados. Henry Ford se resiste a aceptar la magnitud del desastre. Desconfía de los sindicatos, cree firmemente en la disciplina individual y en el esfuerzo personal. Pero el hambre no entiende de ideologías. La tensión crece dentro y fuera de las plantas. En 1932, la marcha del hambre hacia la planta de River Rouge termina en violencia. Disparos. Caos. Vidas perdidas. La imagen del empresario visionario comienza a cubrirse de sombras que no se borrarán fácilmente. Mientras tanto, en Europa, el mundo se radicaliza. El nombre de Ford aparece mencionado con admiración por figuras políticas extremas como Adolf Hitler. Es un reconocimiento incómodo, perturbador, que proyecta una sombra internacional sobre su figura y su legado. En casa, la competencia avanza. General Motors domina con diseños modernos, variedad y estrategia comercial sofisticada. Ford, el pionero de la producción en masa, parece atrapado en su propia rigidez. El genio que transformó la industria ahora lucha por transformarse a sí mismo. Pero el mundo vuelve a estremecerse. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. La industria automotriz se convierte en industria militar. Las fábricas dejan de producir automóviles familiares y comienzan a fabricar instrumentos de guerra. La planta de Willow Run se transforma en una máquina colosal. Bombarderos B-24 Liberates salen de la línea de ensamblaje a un ritmo casi imposible, 1 por hora. La metodología que motorizó al ciudadano común ahora impulsa el esfuerzo bélico aliado. La producción en masa, perfeccionada con el modelo T, demuestra su poder en una escala nunca vista. Ford pasa de empresario polémico a pieza clave de la maquinaria industrial estadounidense. La historia lo coloca en un lugar inesperado, en medio del conflicto global. Pero en 1943, Edsel Ford, su hijo y presidente de la compañía, muere repentinamente. La pérdida golpea con fuerza devastadora. No es solo un heredero el que cae, es el puente hacia el futuro. Henry, ya anciano, vuelve a tomar el control. Pero el tiempo pesa. Las decisiones se vuelven erráticas. La empresa muestra signos de desorganización. El imperio que él levantó con disciplina férrea comienza a tambalear desde dentro. En 1945, la guerra termina. Henry Ford supera los 80 años. Su salud se debilita, su energía también. El hombre que motorizó el siglo XX se enfrenta al silencio de su propia mortalidad. Y mientras el fundador se apaga lentamente, un nuevo Ford observa desde la sombra. El legado está en juego. El volante del imperio está a punto de cambiar de manos. 1947. La nieve cae suavemente sobre Dearborn. Dentro de su hogar, el corazón de Henry Ford deja de latir. El hombre que puso ruedas al mundo se apaga, pero su nombre sigue encendido en millones de parrillas cromadas. El imperio queda huérfano. La compañía está debilitada.
Décadas de control rígido han dejado procesos obsoletos y una estructura frágil. Entonces emerge una figura inesperada, Henry Ford II, nieto del fundador, joven veterano de guerra, apenas con 30 años. No hereda solo un apellido. Hereda una crisis. La empresa está al borde del colapso financiero. Los números no cuadran. La administración es caótica. Henry Ford II toma una decisión radical: traer sangre nueva. Recluta a un grupo de brillantes estrategas conocidos como los Whiz Kids, hombres formados en la disciplina militar y la lógica matemática. Reestructuran la compañía desde dentro. Modernizan procesos. Introducen planificación estratégica, control financiero, previsión a largo plazo. Ford deja de ser una empresa familiar improvisada y se convierte en una corporación moderna. El apellido aprende a convivir con la ciencia empresarial. En 1948 lanzan el nuevo Ford de posguerra. Cromados brillantes, diseño audaz, optimismo sobre ruedas. Estados Unidos está listo para consumir otra vez, para dejar atrás la guerra y abrazar el asfalto. La década de 1950 es sinónimo de prosperidad. Suburbios crecen. Autopistas se expanden como arterias de concreto. Ford compite ferozmente contra General Motors y Chrysler. Ya no basta producir en masa. Ahora hay que seducir, emocionar, conquistar el deseo. En 1955 nace el Thunderbird. Velocidad, estilo, poder. Ford entiende algo nuevo. El automóvil no es solo transporte, es identidad. Es estatus. Es promesa de libertad. Pero el verdadero golpe cultural llega en 1964. Un auto deportivo, accesible, agresivo. Su nombre, Mustang. Se presenta ante una multitud electrizada y en cuestión de horas se convierte en leyenda. Más de 20.000 pedidos el primer día. Juventud. Rebeldía. Libertad americana encapsulada en metal. Ford no solo vende autos. Vende sueños que rugen al girar la llave. Sin embargo, el éxito también trae excesos. Proyectos ambiciosos, apuestas arriesgadas, luchas internas por poder. En 1957, el modelo Edsel fracasa estrepitosamente. Millones perdidos. Orgullo herido. Una lección brutal: no todo lo que lleva el apellido Ford está destinado a triunfar. A pesar de los tropiezos, la empresa se internacionaliza. Plantas en Europa, en América Latina, expansión constante. Ford ya no es solo estadounidense. Es global. El legado se expande más allá de las fronteras que Henry imaginó desde su pequeña granja. Pero el mundo vuelve a cambiar. La década de 1970 trae una palabra que sacude a la industria: crisis del petróleo. Las filas en las gasolineras se alargan. Los enormes motores americanos, símbolos de poder, comienzan a parecer excesos del pasado. Y mientras Detroit mira hacia adentro, desde Japón avanzan competidores silenciosos, eficientes, implacables. Ford ha renacido. Ha conquistado la cultura. Ha dominado carreteras. Pero ahora enfrenta una amenaza que no se combate con caballos de fuerza, sino con inteligencia. Y esta vez, el desafío podría redefinir el futuro del imperio. 1973. Sirenas, titulares, pánico. La crisis del petróleo sacude al mundo. En las gasolineras de Estados Unidos, las filas parecen interminables. Los enormes motores V8 ya no simbolizan poder, sino consumo excesivo. Ford siente el golpe en cada tanque vacío. Los fabricantes japoneses avanzan con vehículos pequeños, eficientes y confiables. Toyota y Honda comienzan a ganar terreno en el mercado estadounidense. La guerra ya no es de potencia, es de eficiencia. Ford intenta adaptarse. Reduce tamaños. Mejora rendimiento. Pero los errores cuestan caro. Modelos como el Pinto quedan marcados por controversias de seguridad que dañan la reputación. La confianza del público se tambalea. La década de 1980 trae recesión, inflación y competencia feroz. Ford pierde miles de millones de dólares. La posibilidad de quiebra deja de ser un rumor, y se convierte en una amenaza real. El gigante industrial vuelve a temblar. Entonces surge una estrategia diferente: colaboración global. En Europa, el Ford Escort y el Fiesta ganan popularidad. La empresa comienza a pensar como red internacional, no como imperio aislado. En 1986, Ford supera en ganancias a General Motors por primera vez en décadas. La disciplina financiera y la innovación empiezan a dar frutos. El apellido vuelve a respirar con alivio. Pero la verdadera prueba llega en el siglo XXI. 2008.
Crisis financiera global. Bancos colapsan. Constructoras quiebran. La industria automotriz estadounidense se hunde. Ford enfrenta el abismo. Mientras otros fabricantes como General Motors y Chrysler solicitan rescates gubernamentales, Ford toma una decisión arriesgada. Hipoteca todos sus activos antes de que la tormenta financiera estalle por completo, asegurando liquidez. Una apuesta desesperada, pero estratégica. Contra todo pronóstico, Ford sobrevive sin declararse en bancarrota. La narrativa cambia. De dinosaurio industrial, a ejemplo de resiliencia corporativa. El mercado comienza a confiar otra vez. Pero el futuro no está en el combustible fósil. Una nueva revolución se aproxima. Silenciosa. Eléctrica. Empresas tecnológicas comienzan a competir con fabricantes centenarios. Y en California, una startup llamada Tesla redefine lo que significa conducir. Ford entiende que debe transformarse otra vez. Invierte miles de millones en electrificación, software y conducción autónoma. El ADN industrial se fusiona con el digital. La empresa vuelve a estar al borde de una reinvención total. El mundo ya no se mueve solo sobre ruedas, se mueve sobre datos. La pregunta ahora no es si Ford puede fabricar autos. La pregunta es si puede competir en una era donde la tecnología evoluciona más rápido que el acero. El siglo XXI avanza a una velocidad que ni el propio Henry Ford habría imaginado. Las fábricas ya no solo ensamblan acero. Ahora programan algoritmos, analizan datos y diseñan software. El automóvil deja de ser únicamente mecánico, y se vuelve inteligente. Bajo el liderazgo de Jim Farley, Ford redefine su identidad. Ya no es simplemente una automotriz. Es una empresa de movilidad y tecnología. La palabra clave ya no es caballos de fuerza, es conectividad. En 2021, Ford presenta la F-150 Lightning. El vehículo más icónico de Estados Unidos, ahora completamente eléctrico. No es solo un modelo nuevo. Es una declaración de guerra al pasado. La F-Series ha sido durante décadas el vehículo más vendido del país. Convertirla en eléctrica es arriesgar el corazón mismo de la marca. Pero Ford entiende que el futuro no espera a los nostálgicos. Mientras tanto, la competencia tecnológica avanza. Tesla domina la conversación eléctrica. Nuevas startups emergen cada año. El campo de batalla ya no está en Detroit, está en Silicon Valley. Ford responde con inversiones multimillonarias en baterías, plantas de ensamblaje y software propio. Gigafábricas se levantan como catedrales industriales del nuevo siglo. La producción en masa vuelve a reinventarse, ahora impulsada por electrones. Pero el desafío no es solo eléctrico. Es digital. Vehículos conectados, actualizaciones remotas, conducción asistida. El automóvil se convierte en una plataforma tecnológica sobre ruedas. Y sin embargo, algo permanece intacto. El espíritu fundacional, hacer accesible la movilidad. Desde el modelo T hasta la F-150 Lightning, la misión sigue siendo democratizar el camino. El ADN Ford persiste. Más de 120 años después de su fundación en 1903, la compañía sigue compitiendo en un mundo radicalmente distinto. Ya no compite solo contra otras automotrices. Compite contra el cambio mismo. Las ciudades inteligentes comienzan a rediseñar el concepto de transporte. Movilidad compartida. Energías renovables. Autonomía parcial. El volante, símbolo de control humano, empieza lentamente a ceder terreno. En silencio, los ingenieros prueban sistemas autónomos en carreteras desiertas. Sensores, cámaras, inteligencia artificial. El automóvil que Henry imaginó como libertad, ahora aprende a pensar por sí mismo. Desde un pequeño taller en 1896, hasta laboratorios digitales en el siglo XXI. Ford sobrevivió a guerras, depresiones, crisis energéticas y revoluciones tecnológicas. La pregunta ya no es si la empresa puede cambiar el mundo. La pregunta es más inquietante. Cuando los autos se conduzcan solos, ¿quién estará realmente al volante del futuro? Y si esta historia te inspiró, suscríbete ahora y dale like. Porque aquí no solo contamos historias, encendemos motores que cambian el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.